La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360, nuestra segunda emisión de hoy, lunes 16 de enero. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que se realizarán investigaciones por la violencia en los enfrentamientos en Puno y respaldó el rol de la policía. Además, ratificó que el gobierno de Dina Boluarte continuará por las sendas democráticas. Esta y otras informaciones más a continuación. Pero lo que sí creemos es que el país necesita de una vez por todas que esto se tranquilice y que pare la agresión, pare la violencia. Este fue el llamado del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante una entrevista en un programa dominical a los que protestan contra el gobierno. Ante los cuestionamientos sobre la acción del gobierno en los enfrentamientos ocurridos en las últimas semanas entre manifestantes y fuerzas del orden que causaron varias muertes, el premier Otárola defendió el rol de la policía. Artículo 166. Tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Ese mandato que como gobierno nosotros tenemos la obligación de restablecer el orden interno. Además, señaló que siguiendo el reglamento de la Policía Nacional que regula el uso de las fuerzas en protestas civiles, se harán las investigaciones necesarias para hallar responsabilidades individuales. El personal de la policía puede usar un arma de fuego cuando sea estrictamente necesario. Sí. Y en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real inminente de muerte o lesiones graves. Ya, pero en ese contexto sí es que se tienen que realizar las investigaciones del Ministerio Público, caso por caso. Gran parte de la violencia desatada en las protestas en el sur se debe al pedido persistente de los manifestantes para que Dina Boluarte renuncie a la presidencia de la República. Al respecto, Otárola descartó de plano que esta sea una salida a la actual crisis. Si a quienes dicen que renuncia a la señora Boluarte, ¿qué cosa es lo que sucedería? Vamos a explicarlo muy sencillo. Tendría que asumir el presidente del Congreso. Sí. Tendría que convocar elecciones. Hablas de que no sería Williams, sino que buscarían un tercero, ¿no? Sabemos que hay por ahí también algunas personas que están en esa expectativa. Entonces, ¿a qué voy? Tendría que asumir quien sea. Luego tendría que convocarse elecciones y prácticamente sería en la misma fecha de esta ley de adelanto de elecciones. Finalmente, el premier Alberto Otárola llamó nuevamente al diálogo democrático y aseguró que el gobierno actual seguirá cumpliendo su deber constitucional. No va a renunciar porque la renuncia de la señora Boluarte significaría abrir las compuertas a la anarquía. La presidenta Dina Boluarte pasó de ser un personaje secundario en la política nacional a acaparar todos los reflectores que antes apuntaban hacia su ex compañero de partido, Pedro Castillo. Sin embargo, hoy, a pesar que sobre sus hombros recae la responsabilidad de conducir al país, no tuvo reparos en ausentarse de la escena pública, mientras que sectores del país se enfrentaban en busca de la atención a sus reclamos. Y es que si bien a finales del 2022, la mandataria hizo un recorrido por la prensa local afirmando su compromiso de diálogo y unión, cuando varias regiones del país detonaron violentas protestas, su voz no se volvió a escuchar. Es decir, luego de 3 semanas de su última aparición, vestida de blanco volvió a dirigirse a los peruanos para lamentar las pérdidas humanas, cambiar al ministro del Interior encargado de dirigir a las fuerzas del orden para enfrentar a las protestas y finalmente asegurar que no renunciará a la presidencia de la República. Sin embargo, pese a su reciente aparición, para el politólogo Francesco Tucci, esta ausencia ha evidenciado una falta de liderazgo por parte de la mandataria. Cuando se ha tratado efectivamente de hablar con un contenido político, ahí ha desaparecido. Y cuando la situación se ha complicado muchísimo, porque al comienzo parecía una situación delicada, crítica, pero no tan dramática, ojo, ella ya empezó a desaparecer y sobre todo lo que falta más es el liderazgo, porque ha hecho un llamado en general, recordarás, a negociar, al diálogo, pero hemos llegado a 48 fallecidos. En efecto, durante su ausencia, quien ejerció como portavoz del Ejecutivo fue el premier Alberto Otárola, quien aseguró el envío de una delegación de alto nivel del gobierno hacia Puno para entablar el diálogo. No obstante, esto no se pudo lograr.
ayuda, facilita, es el vocero del mandatario, de la mandataria. Y también, ¿qué va a hacer? El fusible está jugando su papel, mete la cara, pero considerando la situación tan dramática, yo creo que sería oportuno que la mandataria meta la cara. Pues. El presidente del Consejo de los Ministros no tiene capacidad decisional, es el presidente. Es así que la ausencia de Dina habría sido un factor ralentizador del diálogo entre el gobierno y los protestantes, provocando más protestas y violencia. Para Tucci hay una salida para esta situación. Que renuncie. No hay una salida fácil. ¿Qué puede pasar? Algo plausible si vamos a tener otros fallecidos. Yo espero que no. Pero si escala más la tensión, a la presidenta no le queda otra salida que renunciar. Si sigue así, eso es el problema. ¿Por qué digo que es un problema? Porque la incapacidad de liderazgo que ha enseñado ahora no permitirá, no va a permitir de tener elecciones generales con una alternativa, con nuevos partidos. Serán los mismos de las últimas elecciones que van a participar. Boluarte fue enfática al indicar que no planea dejar la presidencia. Sin embargo, instó al Congreso de la República a aprobar la ley de adelanto de elecciones a fin de dar por concluido su mandato según el orden democrático. Y es que la permanencia de Dina Boluarte en el sillón presidencial no logrará calmar los reclamos. Lo contradictorio es que su pronta salida y en una eventual convocatoria a elecciones participarían mayoritariamente los mismos partidos políticos que gracias al voto ciudadano actualmente ocupan un escaño en el Congreso y que han sido parte de la actual crisis nacional. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El Congreso le dice no a Dina Boluarte. En su último mensaje a la nación, la presidenta solicitó al legislativo acelerar la segunda votación del adelanto de elecciones, la cual, según el reglamento del Congreso, debería darse en marzo. Legisladores de diversas bancadas se mostraron en contra de esta propuesta, aduciendo que la segunda votación para aprobar el adelanto de elecciones al 2024 debe darse en la próxima legislatura y en el tiempo que queda deben aprobarse diversas reformas. Surgen nuevas revelaciones después del arresto de la camarada Cusi Rocío Leandro Melgar. Fuentes policiales afirman que de acuerdo a sus indagaciones, el dinero que esta exsenderista usaba para financiar las marchas a favor de nuevas elecciones y el cierre del Congreso sería producto de extorsión a pobladores. El gobierno declaró estado de emergencia en diversas localidades del país, como Lima, Callao, Puno y Cusco. Su aplicación empezó el 15 de enero y regirá durante 30 días. Asimismo, implicará medidas como la suspensión de derechos constitucionales, además del toque de queda en la región Puno, el cual durará por 10 días calendario entre las 8 p.m. y 4 a.m. Un año complicado en el ámbito económico espera a las regiones del Perú, después del reinicio de las protestas contra el gobierno. Así lo afirmó a RPP el economista Pedro Grados Smith, quien precisó que este panorama no solo reducirá los ingresos de las regiones por conceptos como el turismo, sino también afectará al país a nivel de la confianza para la inversión. Nuestro país está de duelo y es algo que no podemos negar. Hay un lado humano que parece estar siendo postergado por el análisis político y hoy lo conversaremos con nuestro invitado, el padre Omar Sánchez. ¿Cuál es su reflexión desde su postura como representante de la Iglesia sobre estos hechos? Mi reflexión es que hay un grito, un reclamo, un grito que no está siendo escuchado y que lamentablemente ciertos grupos ideologizados están aprovechando para generar esta violencia y esta lucha de clases que lo único que hace es destruir el Perú, porque ya lo hemos vivido hace un tiempo en el Perú, una situación similar. Hay una protesta fundada, hay reclamos verdaderos, hay brechas enormes que cerrar y esto se está aprovechando por gente que lo que quiere es sembrar el caos y la división entre los peruanos. Y la clase política no está escuchando este grito, y entonces ahí se genera la explosión, esta explosión que está viendo, que tristemente está terminando con muertos por todo lado, es decir, los civiles muertos, gente que no tiene nada que ver en las protestas,
policías muertos, es decir, gente herida, propiedad privada. No es que nos importe más la propiedad privada que las vidas de ninguna manera, pero todo tiene que ver en esto, porque si no hay orden social, si hay caos, hay espacio para que todos estos infiltrados aprovechen en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, todo esto está junto. Hay un grito de la población de cerrar brechas que no se está escuchando, no de ahora, de hace mucho tiempo. Usted mencionaba el tema de la rivalidad que estamos teniendo entre peruanos. ¿Cómo se entiende este conflicto al que hemos llegado? Creo que hay un problema, y yo te hablo ya como sacerdote católico, bueno, siempre hablo como sacerdote católico, pero te hablo desde la doctrina y la enseñanza de la Iglesia. El problema es que últimamente se está hablando demasiado y se está fomentando y asusando la lucha de clases. Ricos contra pobres, blancos contra cholos, negros contra rubios. Y eso es típico de ideologías comunistas, contra las cuales la Iglesia ha enseñado siempre, no de ahora, siempre ha enseñado eso. Pero también la Iglesia ha enseñado contra el capitalismo salvaje que cosifica a las personas y que las usa como entes de producción sin importarles su desarrollo integral humano. Entonces, las dos posiciones son contrarias a la enseñanza de la Iglesia, pero la que estás usando la lucha de clases, la pelea entre peruanos, estas diferencias entre peruanos, es un comunismo radical que se está instalando y que ya se instaló en muchos ámbitos de la sociedad, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Mira, el diálogo es fundamental, pero no puede haber un diálogo de sordos. Hay gente que no le interesa dialogar. Y esa es parte de una ideología. No entrar en diálogo es parte de una ideología. Entonces, abrir espacios al diálogo es fundamental para escuchar y resolver problemas, porque no nos estamos escuchando entre peruanos. ¿Qué rol está cumpliendo la Iglesia en estas zonas de mayor convulsión? Mira, la Iglesia tiene una responsabilidad política también y no puede callarse. Tiene que hablar. No puede participar de política partidaria, que es algo que yo siempre he dicho y he enseñado. Cada vez que yo he hablado de política, no he hablado como participando de política partidaria, sino de política como una realidad temporal. El Concilio Vaticano II nos obliga. Pero la Iglesia ahora está haciendo una función de sostener a toda esta gente que está, digamos, que está abandonada por el Estado y que está abandonada por todo el mundo, que no tienen, los comedores populares están abandonados, las ollas comunes están abandonadas, los jóvenes están abandonados, no hay emprendimientos que ayuden a la gente a salir adelante. La Iglesia acompaña estos procesos, pero debería tener una voz mucho más clara, y ese es un reclamo que le hace la gente a la Iglesia, y no la está teniendo. Y a veces quien sale a hablar con ideologías contrarias a la enseñanza de la Iglesia, lamentablemente, como hemos visto este sacerdote en Puno, ¿no? Que está hablando con ideologías contrarias a la enseñanza de la Iglesia, y ahí quien debe actuar es su autoridad inmediata, ¿no? Que su obispo debería de hablar con él y decirle: mira, lo que estás enseñando, estás usando a la violencia, estás invitando a la violencia, y eso no lo puede hacer nunca la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en el medio como un lugar de diálogo y de confrontación de ideas para encontrarse y poder resolver problemas en conjunto. ¿Tendría algún mensaje en particular para nuestros compatriotas en el sur del país? Que sus luchas son justas, que creo que son luchas justas, que son una población que se siente abandonada justamente, pero que el camino para solucionarlo para solucionar estas demandas, no es el que han tomado. El camino que han tomado no es el camino de solución. El camino de solución es el camino del diálogo, del trabajo. Muchos se presentan como falsos profetas, blandiendo la bandera de la violencia, del odio entre peruanos. Todo eso hay que desterrarlo. Cualquiera que se presente blandiendo la bandera del odio y de la violencia, no le creas, tapa tus oídos. Escucha a aquel que se presenta blandiendo la bandera de la reconciliación, de la paz, del diálogo y de la lucha justa que tienes y que mereces tener. Gracias por su sintonía. Puede seguir todo el desarrollo informativo a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Un 15 de enero del 2008, el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para delimitar la frontera marítima entre ambos países.
Luego de un largo proceso, finalmente la Corte resolvió otorgar a Perú más de 50.000 kilómetros cuadrados de dominio marítimo. Chile, en tanto, solo conservó más de 16.000 kilómetros cuadrados de la zona en disputa. Esta decisión terminó con la controversia entre ambos países. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.